españolísima. Ya, bueno, hoy día, como había adelantado la clase pasada, hoy día vamos a ver regulación de la ventilación. Yo siempre, y Daniel sabe bien, que a mí no soy muy bueno, no me gusta mucho la anatomía, así que muchas cosas anatómicas se las dejo a ustedes porque son mucho más inteligentes que yo. Así que lo que vamos a centrarnos hoy día en regulación de la ventilación, eh, bajo el principio de tratar de entender estas tres figuras que voy a poner. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos en A, vamos a hacer ordenado, en A, tenemos, este es un registro polisomnográfico, ¿ya? En donde se tiene el electroencefalograma, el electromiograma, el patrón ventilatorio, en este caso es la medición de la ventilación, los movimientos respiratorios torácicos en este caso, abdominales, y tenemos por otro lado la presión esofágica, ¿ya? Que se mide también en forma simultánea. Y por ahí abajo tenemos la oxigenación, en este caso la saturación arterial. Entonces podemos ver claramente que existe un patrón ventilatorio que está asociado con cambios en la oscilación en la oxigenación. Es decir, mientras la persona está hiperventilando, ¿ya? Existe aparentemente hay una disociación, porque si ustedes se dan cuenta, cuando más hiperventila es cuando más desaturado está, y cuando no está respirando, tiene una condición, esto se llama apnea, que hay un cese de la ventilación, aquí la saturación está más alta. Esto es netamente un tema de los tiempos los tiempos del ciclo cardíaco y la ventilación. Es decir, la hemoglobina aquí, cuando está desoxigenándose, es producto de la apnea previa. Es decir, esta apnea que está acá va a producir esa desoxigenación. Y cuando está en este nivel de desoxigenación, va a llevar a la estimulación de la ventilación que se ve aparentemente asociada al periodo de más desoxigenación. Pero entonces lo que está mostrando esta figura es que hay un patrón en donde la ventilación está aumentada y en otra está cesada. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, si ustedes ven, por otro lado, ¿qué otra información nos da este registro? Que la persona tiene una saturación cercana a los 90, 90 y tanto, ¿ya? Y desatura cercano a los 80. ¿Ya? Es una persona que duerme entre los 90, 92 y desatura hasta los 80, tal vez, y oscila durante la noche. Esto es un registro, por eso es una polisomnografía nocturna. Por lo tanto, esto es un registro nocturno. Acá tenemos otro registro que muestra ahora, los movimientos de la parrilla costal y de la cintura abdominal, de los movimientos respiratorios, y se puede ver la misma oscilación, el mismo patrón, es decir, de mucha ventilación y cese de respiración. No son iguales, si se dan cuenta aquí, esta persona está pasa por lo menos 30 segundos hiperventilando, y esta persona pasa apenas 7 segundos hiperventilando y con un periodo equivalente de 7 segundos de apnea. Lo otro, si ustedes se dan cuenta, la saturación de esta persona parte en 75, la más alta saturación la tiene en 75, y llega a desaturar en las peores de las condiciones hasta 55 milímetros, o sea, el 55% de oxigenación. Y acá tenemos otro registro más, donde tenemos aquí tenemos, ahora no se mide, son movimientos torácicos, este es el flujo de la vía aérea contra la presión esofágica. Y nuevamente tenemos una oscilación de esta persona entre 90 y 78 de saturación. Y la presión esofágica tenemos acá una tremenda oscilación del trabajo respiratorio. Entonces, tenemos que son distintos patrones que están asociados con un patrón similar de hiperventilación y apnea o hipoapnea. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Bueno, el A es un patrón de un paciente diabético descompensado y es un patrón respiratorio de esta persona. En B
es una persona que está durmiendo a 5.000 metros, y en C es una persona con apneas del sueño, de tipo obstructiva. Si se dan cuenta, todas tienen el mismo patrón, que es lo que me interesa que nosotros discutamos, que es este patrón de hiperventilación y apnea. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar en esa idea y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Bien, para lo cual uno parte siempre preguntando si la respiración en el concepto de ventilación es un proceso rítmico como el que nosotros sabíamos, o sea, ustedes tienen que haber discutido en el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco está muy bien procesado y controlado por el sistema, por el nodo sinoauricular, ¿ya? Y este nos determina distintas ondas que son muy periódicas y reconocidas. Entonces la pregunta, ¿es un proceso rítmico? ¿Existe un marcapaso que está presente en el aparato respiratorio como el nodo sinoauricular que determina este tipo de patrón? Los antecedentes son todavía están disputados, ¿ya? Pero los antecedentes que hasta ahora todavía son válidos, indican que este patrón que estamos viendo acá, rítmico, que se origina en la zona de Pre-Böttinger entre el núcleo ambiguo y el retroambiguo, es automático y que tiene un periodo de descarga más o menos periódico del orden de 5 segundos, que es muy parecido al patrón respiratorio. Lo importante es que la información que se reporta es que este patrón está presente durante la vida intrauterina y que aparece durante el periodo tardío, el último tercio de la gestación en los mamíferos, antes del parto, y que se supone que durante los primeros meses postparto este patrón se mantiene. Entonces, y después aparentemente este patrón desaparece y lo que pasa es un control de servocontrol, o sea, pasa a un sistema de servocontrol, en donde tenemos sensores, quimiorreceptores, receptores pulmonares, quimiorreceptores que sensan oxígeno, CO2 y pH, no constantes, sino que estables, y estos reportan información al control central, y este control central va a determinar los movimientos respiratorios que nosotros conocemos, los diafragmáticos y los intercostales y abdominales, que van a determinar la potencia e intensidad y el ritmo respiratorio. Entonces, todavía está en debate respecto a si es que todavía existen sistemas de control internos, pero hasta ahora la información va por ese lado. Desde mucho tiempo atrás se trató de reconocer este sistema de este automatismo rítmico que estamos discutiendo, y se reconocieron distintas zonas, a diferencia del sistema cardiovascular que se puede localizar en un solo núcleo. Nosotros podemos encontrar acá que el control respiratorio prácticamente lo estornudaron en el tronco encefálico. Entonces podemos encontrar podemos encontrar en el bulbo raquídeo, podemos encontrar en la zona superior de la protuberancia, podemos encontrar también zonas que están encargadas y modulan de una forma u otra el patrón respiratorio. Así que esto se determinó mediante estudios de corte y medición. Así tenemos con nervios vagos intactos, y lo que se hacía derechamente en A, se cortaba en la base del tronco encefálico, en el techo superior del tronco encefálico, y se veía que el patrón ventilatorio se mantenía estable. Si yo cortaba los vagos, ustedes pueden ver que la inspiración aumentaba, y eso conllevó a definir la función de la zona neumotáxica. ¿Ya? En B, estudios también de corte y control, podemos ver que se mantiene la función respiratoria, pero la inspiración es más profunda y la frecuencia respiratoria es más baja. Si ustedes cortan los vagos, ustedes ven que la inspiración queda en estado de sostenido, y se reconoció en esa porción la zona apnéusica, cuya función es inhibir la
la expiración y estimular la inspiración. Y en C teníamos que en la zona del techo del cuarto ventrículo el patrón no era regular, sino que era inestable. Y si ustedes cortaban los vagos, no tenía mucha importancia porque el patrón se mantenía muy parecido. Ahora, si ustedes tienen se corta en la parte de la base de la médula, ustedes pueden ver que obviamente el patrón ventilatorio completamente desaparece. Por lo tanto, nos indica que el control de la respiración está ubicada en esta zona y que hay distintas porciones que tienen áreas de control sobre el patrón respiratorio. Aquí yo he tomado 3 figuras que dicen lo mismo, ¿ya? Entonces, así que al que le guste más, estudia de la que más le parece, en el sentido de que muestran, este es del Gannon, este es del... ya se me olvidó este es del Tres Guerras, y creo que este es el de un libro de clínica, ya no me acuerdo, el Ferrara. Tenemos distintos protocolos, o sea, distintos conceptos, pero todos muestran lo mismo. Es decir, tenemos los grupos respiratorios dorsales y ventrales, grupos de respiratorios dorsales y ventrales, grupos respiratorios dorsales y ventrales, y este es un esquema que muestra exactamente lo mismo. Pero lo importante que tenemos que ver es que acá está el sistema de autocontrol, el sistema de servocontrol. Se dan cuenta que aquí vienen los inputs, que vienen de los quimiorreceptores y de los receptores de estiramiento, que controlan el centro apnéusico, y estos tienen un sistema de feedback de control inspiratorio. Pero también tenemos un control cerebral, ¿ya? Un control cortical que nosotros somos capaces de modular la inspiración y la expiración en forma intencional. Pero obviamente yo no me puedo autosuicidar. O sea, yo no puedo decir voy a dejar de respirar hasta suicidarme. ¿Por qué razón? Porque ahí entran los quimiorreceptores a decir, está reteniendo CO2, está bajando el oxígeno y empieza a respirar. Por eso, en resumidas cuentas, quien controla la respiración no es el control cortical, sino que es este sistema autocontrolado de los centros respiratorios. Y esto que está acá es el resumen del resumen del resumen de todo lo que hemos dicho. Entonces, el control medular en la área rítmica la podemos encontrar en la zona dorsal, el centro neumotáxico y la función, y la zona apnéusica, pues justamente cada uno de ellos. ¿Perdón? ¿Aló? Bueno, parece que se le quedó el micrófono abierto al profe. Por otro lado, otro tema importante es el tiempo de la respiración. Ustedes saben bien que el diafragma en la contracción es solamente activo en la inspiración, y en la expiración la actividad diafragmática es pasiva, en respiración en reposo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven, esto nos indica a nosotros lo que se llama los tiempos inspiratorios, y por lo tanto existe una relación 1 a 1 en patrones respiratorios normales, en donde el tiempo de inspiración es igual al tiempo de expiración. Entonces, cuando uno analiza en un patrón, en estudios de polisomnografía finos, uno puede analizar el tiempo de inspiración y expiración en pacientes diabéticos, y ustedes van a ver que los tiempos inspiratorios y expiratorios de un paciente diabético son distintos a los de un paciente normal. Y esto fundamentalmente está dado por la cetoacidosis que ellos tienen y el pseudocontrol que trata de tener el patrón respiratorio. Eso lo vamos a tratar de conectar más adelante cuando hablemos de los quimiorreceptores. Las vías nerviosas, fundamentalmente tenemos vías ascendentes que van a través del nervio vago y el glosofaringio, que inervan derechamente en el área rítmica, y las vías descendentes que emigran axones del núcleo tracto solitario o el fascículo solitario, y el retroambigo, que tienen músculos sobre la inervación de músculos accesorios. Y se dirigen a las neuronas motoras del nervio frénico. Por lo tanto, el control del núcleo tracto solitario es sobre los movimientos de tipo diafragmático, por lo tanto, fundamentalmente la respiración en reposo. Algunos reflejos, a mí
eso se los dejo a ustedes. Ustedes revisan, esta, a mí no me gusta mucho estar discutiendo tablas, pero esta la revisan ustedes porque esto es pura memoria. Bueno, el sistema gamma está asociado fundamentalmente con la misma función del sistema gamma que uno conoce para el sistema de control postural, es decir, son receptores de estiramiento, ya que tienen inervación respecto del grado de inspiración o del tiempo inspiratorio o el nivel de sobreestiramiento de la caja torácica para el control inspiratorio. Entonces, esta información, cuando uno tiene una sobreinspiración, tiene un control de paro o de control de la inspiración propiamente tal. También la función respiratoria cumple una relación asociada al dolor y la temperatura, es decir, uno hiperventila cuando está, de hecho hay señales que no son, de hecho estas señales, el dolor y la temperatura, no son fisiológicamente asociadas al control de la respiración. Estas están asociadas al control del dolor y al control de la temperatura. Por lo tanto, la función respiratoria no solamente tiene una función asociada con el intercambio gaseoso, sino que también indirectamente al control del dolor y la temperatura. Así que uno puede resumir todo lo que hemos dicho hasta el momento en que existen cuatro áreas importantes en la función respiratoria. Hay control de retroalimentación química, asociada fundamentalmente por los quimioreceptores. Hay mecanismos de control mecánico que están dados fundamentalmente por los receptores de estiramiento que tienen un control en los movimientos respiratorios. Tenemos que hay aferencias no homeostáticas, que están asociadas con el control de la temperatura, las hormonas tiroideas, por ejemplo. Las hormonas tiroideas también estimulan la ventilación, pero no están asociadas con el control de la ventilación, a través de reflejos como estornudos, reflejos de deglución y factores centrales asociados fundamentalmente con el control, con áreas fundamentalmente límbicas que están asociadas con el miedo, el sueño, excitación y demás. Y por último, están el control central de la ventilación, que fundamentalmente es donde está el control rítmico de la ventilación, que todos estos inputs lo que van a tener es una modificación del control central de la ventilación. Así que con esto pasamos a nuestro querido tema propiamente tal, que son los quimioreceptores, que son los que uno normalmente va a estar modulando dentro del control respiratorio. Así, dentro de los quimioreceptores, tenemos que existen dos tipos: los quimioreceptores periféricos y los quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores periféricos los podemos encontrar en dos grandes porciones del cuerpo. Uno, en los cuerpos carotídeos, que se encuentran en la bifurcación de la arteria carotidia, y los cuerpos aórticos, que se encuentran en el arco aórtico. Y la mayoría de los estudios demuestran que los quimioreceptores carotídeos son los más estudiados, ¿ya? Y que sensan fundamentalmente PO2 y también PCO2 y pH. Y que los receptores aórticos, ¿ya?, tienen una mayor sensibilidad al cambio de oxigenación. Pero debo decir que esto fundamentalmente puede ser debido al modelo de estudio, porque los receptores periféricos, los carotídeos, son mucho más fáciles de estudiar porque están fuera de la caja torácica. Entrar a la caja torácica hacia los quimioreceptores aórticos implica una intervención en la mecánica respiratoria. Por lo tanto, puede ser por esa razón que no tengan buenos resultados respecto de PCO2 y pH. Pero operativamente tenemos que los quimioreceptores están muy bien ubicados para censar, en este caso, la cantidad de oxígeno, pH y CO2 que van hacia el cerebro, y la cantidad de oxígeno, yo también voy a decir CO2 y pH, que van a irrigar todo el cuerpo. Entonces, y por otro lado, tenemos los quimioreceptores centrales, que uno los puede encontrar en la superficie ventral del tronco encefálico, a la altura del cuarto ventrículo, y que responde a cambios del CO2, aunque en rigor es el pH.
¿ya? Pero es el CO2 el que determina y vamos a explicar por qué es el pH, o sea, el estímulo es el CO2, pero lo que sensan los quimioreceptores es pH. Vamos a explicar esa diferencia para que puedan establecer y reconocer por qué existe esa diferencia en los patrones ventilatorios que les mostré en la primera diapositiva. Bien, respecto del cuerpo carotídeo, esta es una figura que me la facilitó el doctor Rodrigo Iturriaga de la Católica de Santiago, y la encontré muy, muy bonita y se la pedí y me la convidó. Entonces, para fundamentalmente tener una referencia anatómica donde está ubicado este quimioreceptor carotídeo. Entonces, aquí tenemos la arteria carótida, tenemos la bifurcación de la arteria carótida, y en donde, en esta porción prácticamente, ¿ya?, uno puede ubicar el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo como tal pareciera ser como una, si ustedes tienen la posibilidad de haber visto uno, en humano, es como el tamaño de una lenteja, una cosa así, y en tamaño y forma, y podemos ver que tiene una gran inervación, y una gran densidad capilar asociada a ella. Entonces, esta figura también es del doctor Rodrigo Turriaga. Entonces, donde podemos ver que tenemos el cuerpo carotídeo, tenemos la bifurcación aórtica, y tenemos el cuerpo carotídeo y la inervación, y tenemos la aferencia sinusal del nervio de Hennig, que va a ir hacia del nervio carotídeo y que va a ir a hacer conexiones hacia el ganglio petroso, que posteriormente va a ir al núcleo a inervar la zona del núcleo tracto solitario. Entonces, claramente, y este diagrama anatómico, o sea, esta representación anatómica, la resume Rodrigo en este diagrama muy, muy resumido, en la cual tenemos las células, en este caso el cuerpo carotídeo, la aferencia, la inervación del ganglio petroso y la terminación en el núcleo tracto solitario. Si ustedes se recordarán, nosotros en la clase pasada habíamos mostrado esta figura en el cual una persona normal con una PO2 de 100 y una CO2 de 40, por un trastorno agudo o crónico, ya se produce una desigualdad de la relación ventilación-perfusión y provoca una desigualdad de los gases, cayendo la persona en una condición de hipoxia y en una condición de retención de CO2. Entonces, y aquí es donde viene la segunda parte que nosotros íbamos a discutir, para poder explicar ahora la función de estos quimioreceptores periféricos y posteriormente los centrales. Entonces, cuando falta el oxígeno y cuando excede el dióxido de carbono, los quimioreceptores sensan de que el oxígeno disminuyó y el dióxido de carbono aumentó. Y esto tiene una aferencia hacia el núcleo tracto solitario que estimula como respuesta efectora un aumento de la ventilación. Y este aumento de la ventilación aumenta o compensa, no corrige, compensa la oxigenación y prácticamente corrige el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace un momento en la clase pasada? Nosotros hablamos de que los pacientes EPOC sin retención de CO2, ¿ya?, estaban con PO2 baja pero con CO2 normal. Si ustedes se dan cuenta, este es exactamente el caso. ¿Se dan cuenta? La hiperventilación les permite barrer CO2 prácticamente a los 40 milímetros de mercurio en CO2. Pero la PO2 se mantiene baja. ¿Por qué razón? Porque la gradiente de oxígeno es muy alta. Segundo, el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono y del oxígeno son distintos, por lo tanto el dióxido de carbono escapa más rápido, y es también aquí es donde yo voy a dar una antesala para mi dolor. A mí me gusta la hipoxia, es lo que yo estudio, pero el aparato respiratorio lo que controla fundamentalmente no es la hipoxia, sino que es el pH. Entonces, lo que está haciendo, por lo tanto, es regular la CO2 para poder mantener un dióxido de carbono de 40 para poder llevar a mantener un pH en 7,4. Entonces, claro, por eso yo le dije, esto es
compensatorio, no es correctivo, porque no corrige la oxigenación, corrige la CO2. Y esto es muy importante porque una persona, si yo tengo un evento con una respuesta aumentada de la ventilación de manera aguda, yo puedo sobrevivir y tener una vida medianamente normal durante un tiempo, con una PO2 baja. Pero si esto se me proyecta en el tiempo, voy a desarrollar todas las patologías asociadas a la hipoxia crónica, ¿ya? Pero se darán cuenta, ustedes van a tener una condición de una persona con una CO2 normal, pero con hipoxemia. Bien, volviendo al ejemplo de la irrigación que tiene el cuerpo carotídeo, esta es una microfotografía electrónica de la irrigación sanguínea. Y como ustedes pueden ver, la densidad capilar que tiene por gramo de tejido el cuerpo carotídeo es enorme. Entonces se estima, de hecho, que el flujo del cuerpo carotídeo llega a ser del orden de 20 ml por minuto por gramo. Entonces, si se dan cuenta, y el cuerpo carotídeo pesa ¿cuánto? Creo que pesa como 0,5 gramos, una cosa así. Entonces, es muy pequeño. Entonces, la cantidad del flujo estandarizado por gramo de tejido es muy alto. Compárenlo, por ejemplo, con el flujo de la glándula tiroides, que son 5 ml. El cerebro tiene 0,5 ml por gramo y el músculo esquelético tiene 0,25 ml por gramo. Entonces, el flujo del cuerpo carotídeo por gramo de tejido es elevadísimo. Entonces, el flujo puede existir un flujo aquí puesto expresado en 100 gramos del orden de 2000 ml por minuto. Entonces, nos lleva a plantearnos cómo es posible que los quimiorreceptores sensen la falta de oxígeno o la acidosis o la retención de CO2 en la sangre. Y esto se los pregunto desde ya para que lo tengamos presente. Sabemos, nosotros discutimos ayer que el oxígeno es transportado por la hemoglobina, ¿cierto? Y sabemos que el contenido de oxígeno en la sangre, fundamentalmente en la hemoglobina, es muy alto, es del orden de 20 gramos, 20 ml por decilitro de sangre. Si una persona tiene un flujo de 2000 ml por minuto por 100 gramos hacia el cuerpo carotídeo, ¿ustedes creen que sea factible que los quimiorreceptores sensen el oxígeno que está atrapado en la hemoglobina? Era una pregunta retórica, chicos. Perdón. Sí, yo la verdad creo que no. ¿Qué crees que sería lo más lógico? Yo sensaría algo que no esté contenido dentro de una célula, algo que vaya fluyendo por el plasma, porque eso implicaría que, no sé, fuera una maquinaria mucho más compleja y no se ve tan así. Eso es un muy buen análisis, porque claro, significaría que, imagínense lo que significaría que la hemoglobina tendría que disociar el oxígeno, difundir desde el glóbulo rojo a través de la membrana del glóbulo rojo, pasar al plasma y del plasma pasar al cuerpo carotídeo para provocar el estímulo. Si ustedes lo ven en tiempo y si yo considero que son 2000 ml minuto por 100 gramos, esas son 2 litros de sangre por minuto que están pasando. Sería prácticamente imposible. Y ahí es donde entra el concepto de la presión de oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, ¿qué es lo que sensan los quimiorreceptores? Cuando ustedes sensan la presión es el gas disuelto en el plasma, ¿ya? Por lo tanto, la presión de oxígeno, la presión del CO2 y la concentración de protones que está en el plasma es independiente del flujo, porque la presión hidrostática como tal se comporta como una pared de oxígeno, CO2 y pH, que está siempre presente irrigando el tejido.
¿ya? Y por lo tanto, como va hacia las paredes, no sé si ustedes se acuerdan, vieron con Daniel el tema del comportamiento del flujo laminar, ¿se acuerdan? Que en los glóbulos rojos van en la zona axial del vaso y hacia la periferia ustedes lo que tienen es plasma, ¿cierto? Y esto genera el cono de avance de la onda de pulso, ¿cierto? Sí, así mismo. Sí. Entonces en la zona que da hacia la pared del cono de avance, hacia las paredes de los vasos, eso es plasma. Y ese plasma tiene disuelto en él la presión de oxígeno, la presión de CO2 y la concentración de protones. Es independiente de la cantidad de la masa globular del glóbulo rojo. Por lo tanto, lo que sensa y conceptualmente lo que planteaste es correcto. No es posible que la hemoglobina entregue el oxígeno para que los quimiorreceptores estén diciendo hay buena cantidad de oxígeno. Yo tengo que medirlo más rápido. Y la forma de medirlo más rápido es como presión. Por lo tanto, los quimiorreceptores sensan el oxígeno que está disuelto en el plasma, por lo tanto, la presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tomo una sangre arterial de un paciente y miro la cantidad, la PO2 arterial, yo tengo que decir que si la PO2 arterial de ese paciente está, vamos a decir, en 100, uno dice, ya, tiene buena PO2 y uno piensa inmediatamente que los quimiorreceptores están tranquilos. ¿Por qué razón? Porque hay oxígeno, ¿ya? Ahora, si la persona tiene una PO2 normal y tiene el pH elevado, bueno, va a haber otro quimiorreceptor que va a estar receptando, indicando de que la persona tiene acidosis o tiene alcalosis y por lo tanto la respuesta ventilatoria no va a estar asociada a la hipoxia, va a estar asociada a la acidosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que quiero indicar, que los sistemas biológicos es como un sistema de una secretaria que le van llegando la información dependiendo de la prioridad. Y en la prioridad original para nosotros es el oxígeno, ¿ya? Pero si la prioridad del oxígeno empieza a ser superada por la acidosis, el que va a tomar el control es la acidosis. Porque el oxígeno no es problema, porque hay suficiente. Entonces, fundamentalmente indicar que opera bajo esa forma. Ahora, ¿qué es lo que hay en el... ¿Sí? Entonces, este quimiorreceptor va a sensar solamente la PO2 arterial o también puede sensar la PO2 venosa si es que existe. No. La PO2 venosa no. La PO2 venosa, bueno, a nivel en la fisiología fetal, el sensor de hipoxia, por ejemplo, para la síntesis de glóbulos rojos cuando está el feto inútero, el sensor de hipoxia para la síntesis de glóbulos rojos está en el hígado, pero está en la vena, en la vena hepática, que es la PO2 más baja que tiene el cuerpo a nivel fetal. Y ahí es donde sensa el feto, porque no tiene ningún sentido medir la vena umbilical, porque esa sangre es la más oxigenada del feto. Entonces, en cambio, la presión venosa de oxígeno de la vena hepática, esa viene con la sangre más desoxigenada y le dice al feto que tiene que sintetizar más glóbulos rojos. Cuando el feto nace, esa zona no es la más desoxigenada y por lo tanto la importancia es la cantidad de oxígeno que llega y por lo tanto los sensores van fundamentalmente al riñón, se trasloca porque en el riñón la PO2 y la extracción de oxígeno en esa porción es muy alta, por lo tanto es muy buen lugar para poner un sensor de oxígeno, que también, como lo dijeron muy bien, está asociado también con el control de la volemia. Cuando cae la volemia también estimula a los receptores para la síntesis de eritropoyetina. Entonces, ahí va a depender netamente de la condición. Pero en este caso, para los sensores de hipoxia, con los quimiorreceptores del control de la ventilación, estos no están ubicados en el territorio venoso, están conectados en el territorio arterial. Excelente, muchas gracias, profesor. Ok.
Entonces, el cuerpo carotídeo está conformado por dos grandes tipos de células, las células tipo 2, que son células de tipo de sostén, y las células del glomo, o las células tipo 1, que son las que contienen los quimioreceptores. Y estas células del glomo presentan axones aferentes que van por el nervio vago cuando estos son estimulados. Esto es para indicar en pocas palabras cómo es que opera este sistema. Tenemos que las células del glomo, cuando hay un estímulo, aquí tenemos tres tipos de estímulo: la hipoxia, ¿ya? Y podemos ver que la hipoxia aquí se establece, y lo que se produce la hipoxia es que hay una depolarización, empieza a aumentar el potencial, se empieza desde menos 80 y entra la hipoxia y empieza a subir el potencial hasta que provoca una espiga de depolarización. Para el caso de la anoxia, en el caso también podemos ver que existe un potencial de en reposo y se establece la anoxia, y hay ustedes van viendo cómo se va elevando hasta que genera la espiga de depolarización. Y aquí, para el caso del dióxido de carbono, aquí se dan cuenta, la respuesta es muy rápida. El dióxido de carbono tenemos que estar puesto aquí y prácticamente no se ve el ascenso lento porque aumenta muy rápido aquí la curva. Y en el caso del pH hay un ascenso que también muy parecido al del oxígeno, que va a un ascenso paulatino de la espiga. Y en cada uno de estos casos nos indica que las células del glomo, ante la falta de oxígeno, al aumento de CO2 y de la acidosis, produce un aumento de las descargas, y por lo tanto son aumentos de las descargas de tipo aferente, es decir, estas van hacia el núcleo tracto solitario diciéndole al centro respiratorio que tiene que aumentar la ventilación para poder corregir, en este caso, la acidosis o, en este caso, la hipercapnia o la hipoxia que esté presente. ¿Cómo es que operan estos quimioreceptores? Hay una serie de quimioreceptores a nivel celular. Tenemos células que sensan oxígeno, las células eritropoyéticas, que las describimos, las células neuroepiteliales, que también las describimos, y las células de la célula muscular lisa, ¿ya? Y del cuerpo carotídeo hay hasta ahora una serie de hipótesis que han ido planteando: un sistema NADPH oxidasa, un canal de potasio sensible a oxígeno, ya que hay una serie de antecedentes que en ese tiempo reportaban cómo era, y se suponía que, aquí está mostrando el diagrama, que el canal tenía una proteína asociada a oxígeno y abría canal. Bueno, ahora esta hipótesis está más desechada, pero el principio es el mismo. El principio es que cuando hay bajo oxígeno, cuando hay oxígeno normal, el canal de potasio está abierto y mantiene el potencial en reposo. Y por lo tanto el canal de calcio está cerrado. Cuando hay bajo oxígeno, el canal de potasio está cerrado, y esto hace que el potencial de acción, por esa razón, el potencial de acción se va haciendo más positivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que abre los canales de calcio, y estos generan, en este caso, la depolarización y la liberación de los neurotransmisores con la aferencia hacia el centro carotídeo. Bien, voy a saltarme esa figura porque no quiero marearlo. Ahora, ¿por qué razón me refiero a que ha estado un poco perdido en boga el concepto de que es un canal de potasio asociado a una hemoproteína? Lo que se sabe ahora es que en realidad es un canal que siempre es activado o inactivado en presencia de hipoxia. Es cerrado cuando los niveles de este gas, que es el sulfuro de hidrógeno, cuando aumenta los niveles del sulfuro de hidrógeno, cierra el canal, y conlleva a la activación de la vía del glosofaringio. Ahora, debo decir que hay un grupo que le cree mucho a esta hipótesis y hay otro grupo que no le cree mucho, así que tengamos por ahora presente, quedémonos con el concepto más claro, que cuando falta oxígeno, es decir, el canal, en este caso, de potasio está cerrado. Y esto conlleva a que el canal lleva a la activación. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la idea central, no nos vamos a detener en quién es el que manda
quién es el que está regulando el canal de potasio, sino que nos vamos a quedar con la idea central de que la hipoxia, la CO2 y la hipercapnia, de una forma u otra, cierran el canal de potasio, que conlleva a la activación del nervio glosofaríngeo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Y si nosotros lo vemos esto en forma de gráfica, tenemos acá en este inserto, tenemos la PO2 arterial en milímetros de mercurio, y estos son los impulsos del nervio glosofaríngeo. Y ustedes pueden ver que estos, cuando hay hiperoxia, aquí tenemos una PO2 de 200, que todavía es hiperoxia, y aquí estamos más o menos en el rango en que nuestra ventilación, nuestra oxigenación es más o menos normal. Entonces, podemos ver que por debajo de los 100 empieza a aumentar en forma paulatina y incremental los números de descargas hacia el núcleo tracto solitario. Y esta figura que está grande en rojo muestra el porcentaje de la respuesta máxima, es decir, cuánto es lo máximo que aumenta la ventilación conforme la hipoxia. Entonces, si estábamos acá en 100 milímetros de mercurio con bajo nivel de descarga, ustedes ven que la respuesta ventilatoria es baja porque hay mucho oxígeno. Pero si yo tengo una caída de un 25% en la oxigenación, es decir, de 100 a 75, el aumento es solamente un 10% de la respuesta máxima. Cuando yo bajo a 100, a 50%, tenemos un aumento mayor, y claro, ya estamos en esta porción, el número de descargas es mucho más grande. Y si yo estuviese en la cima del monte Everest, que es más o menos por aquí, a los 25 milímetros de mercurio, yo tendría un aumento cercano a los 60% de la frecuencia de la respuesta máxima ventilatoria. Entonces, ahora debo decir que eso es más o menos lo que ustedes pueden observar en esa condición. Entonces, para mostrar el diagrama, tenemos el vaso sanguíneo, tenemos el cuerpo carotídeo, la aferencia del nervio glosofaríngeo hacia el núcleo tracto solitario, la respuesta eferente del nervio frénico hacia el diafragma. Y este es el diagrama de flujo que ocurre. Por eso es un reflejo. ¿Por qué razón? Porque la hipoxia, el resultado de la hipoxia es el aumento de la ventilación. Y esto se puede explicar que la hipoxia estimula al globo carotídeo y estimula las descargas aferentes. Pero la estimulación del nervio del glosofaríngeo al frénico, esa estimulación es lineal, si se dan cuenta. Y la estimulación del nervio frénico sobre el diafragma también es lineal. Por esa razón, este aumento de la contracción del diafragma hace que la ventilación aumente. Por esa razón, yo puedo hacer una relación directa entre la PO2 y la función que tienen los quimiorreceptores en el control de la ventilación. Yo tenía la impresión que... aquí estaba la pausa. Yo sabía que venía la pausa. Entonces, vamos a... la tenía marcada, pero no me acordaba dónde venía. Pensaba que estaba antes. Sí. Y por último, está nuestro querido amigo, el efecto del CO2 en la ventilación. Y si ustedes se dan cuenta, aparte de los detalles de las letras, ustedes fíjense este tema que a mí me gusta mucho de determinar. El control de la presión arterial de CO2 es de más o menos 2 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una persona que tiene 41 milímetros de mercurio en dióxido de carbono y yo lo aumento a 43, la ventilación aumenta. Y si lo aumento a 45, aumenta más. Y si lo aumento a 47, aumenta más. Y si yo disminuyo la CO2 de 40 a 38, la ventilación disminuye. ¿A qué voy con esto? Y aquí es donde me duele en el alma, porque yo trabajo en hipoxia, es que el CO2 tiene un control más fino de la ventilación que el oxígeno. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que aquí necesito que la presión de oxígeno caiga en un 25% para tener recién un aumento cercano al 10%. Y cuando se reduce el oxígeno al 50%, yo tengo un aumento de la ventilación cercano al 30%. En cambio acá, un cambio de la PCO2 de 2 milímetros de mercurio me significa que la ventilación se me duplica. Y la ventilación a los 50 de dióxido de carbono, tenemos que prácticamente se ha cuadruplicado
la ventilación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que al dolor de mi alma, lo que quiere decir esto es que el cuerpo, en el control de los gases, ¿ya? La CO2 tiene una mayor preponderancia porque impacta sobre el pH. Y eso lo vamos a ver en la última parte de la clase. Creo, capacito que me esté adelantando y no la tenga. Pero fundamentalmente lo que quiero indicarle y dejarles claro es eso, que en realidad nuestro control de la ventilación, fundamentalmente, ¿y por qué razón? Porque si yo les digo a ustedes, aguanten la respiración, ustedes van a ver que como máximo a los 30 segundos, 45 segundos van a iniciar nuevamente la ventilación y antes de los 30 segundos ya van a sentirse sofocados. Y ahí no hay hipoxia, lo que hay es retención de CO2. Bien, y para mostrar que también esta respuesta es integrada, es decir, ¿por qué razón la CO2 y la hipoxia se potencian? Y aquí tenemos en esta figura, ahí tenemos una curva este es un test de hipoxia. ¿Se dan cuenta? Abajo hasta el 37 sería como una persona con una CO2 normal. Y hacemos un test de hipoxia, vamos disminuyendo la PO2 hasta aumenta la ventilación. Pero si la persona tiene una CO2 de 44, ustedes ven que la ventilación está aumentada de base. Y si la persona tiene 49, la ventilación de base es mayor, a pesar de que tenga normoxia, o en este caso hiperoxia. Aquí tiene hiperoxia, pero la ventilación está aumentada en ello. Y esto es porque el CO2 está diciéndole que está haciendo acidosis. Por lo tanto, tenemos un estímulo que inhibe la inhibición de la ventilación producto por el oxígeno. El oxígeno tiende a disminuir la oxigenación. Y si nosotros vemos ahora esta curva que está al revés, en este sentido, esta es una respuesta ventilatoria hipercápnica. Ahora yo lo que modifico es el dióxido de carbono y mantengo los niveles de PO2 de manera distinta. Si lo vemos desde el CO2 de 40, desde la hipoxia, podemos ver que cuando yo voy aumentando el oxígeno, la respuesta ventilatoria va disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno va en aumento y esto tiene un efecto positivo, en el sentido de que si yo tengo una persona con hipoxia, lo tengo con hipoxia, la respuesta ventilatoria está muy, muy potenciada. Pero si yo le voy dando oxígeno a esta persona, vemos que la respuesta ventilatoria hipercápnica se va haciendo menor porque estoy favoreciendo, en este caso, el metabolismo de tipo aeróbico. Así que fundamentalmente indicar eso. Y por último, indicar siempre este efecto de la dosis de opioides, porque estos fundamentalmente tienen un efecto de cesación, es decir, una sobredosis de opioides es el equivalente a un trastorno central de la ventilación, es decir, una insensibilización de la respuesta de los quimioreceptores puede ser inducida por opioides o, en este caso, en algunas condiciones como en algunos trastornos neurológicos, en la cual los inputs estos se van reducidos. Y claro, ustedes pueden ver que yo empiezo a aumentar el dióxido de carbono, pero la ventilación no aumenta. Y esto es lo que normalmente ustedes cuando estén en clínica, en ventilación mecánica, en un paciente sedado con opioides, por ejemplo, lo más importante es la desconexión de la ventilación mecánica de este paciente, ¿ya? Porque si ustedes lo desconectan y lo mandan, el tipo va a hacer una hipotermia, va a retener CO2 y si no los quimioreceptores no están activados, la persona se va a morir asfixiada sin tener sin otra razón. Entonces ustedes tienen que asegurarse bien de que la persona, la dosis de los sedantes estén, en este caso, canceladas. Ya, entonces aquí hacemos una pequeña pausa, ya, en consideración a lo que me dijo Daniel la vez anterior. Lo que viene no es tan largo, así que 5 minutitos, Daniel. Bueno, muy bien, vale. Sí, paramos la grabación. Pues gracias. Esta, la vocecita esa. Sí. Bien, vamos con la segunda parte y final, como dicen por ahí, de la clase.
Entonces, vamos a ver la segunda parte, que son los quimiorreceptores o el quimiorreflejo central. Esto, el quimiorreceptor central, como habíamos indicado, este está ubicado en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Y como les había dicho, y este diagrama me gusta mucho porque es muy clásico, está tomado del West, ¿ya? Y nos muestra una cosa muy interesante, que los vasos sanguíneos, sabemos que el cerebro tiene una irrigación importante, cerca del 20% del gasto cardíaco se va al cerebro, por lo tanto, porcentaje, y sabemos muy bien que obviamente el flujo de sangre carotidia es responsable cerca del 60-80% de la irrigación cerebral, por lo tanto, el poner un sensor de oxígeno en la bifurcación carotidia es muy inteligente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos un porcentaje importante de sangre que va por esa vía. Ahora, lo importante es que sabemos, y ustedes saben bien, que los quimiorreceptores son sensibles al dióxido de carbono. Y como yo les dije, eso es medianamente cierto. Lo importante acá es que, por ejemplo, el dióxido de carbono, o sea, el bicarbonato y los protones no atraviesan la barrera hematocefálica, ¿ya? Pero lo que sí atraviesa es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono atraviesa la barrera hematocefálica y llega al líquido cefalorraquídeo y en la porción de la porción central. Lo que se sabe es que en el líquido cefalorraquídeo la cantidad de proteínas tampones y la cantidad de bicarbonato, por lo tanto, en el líquido cefalorraquídeo es baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Que cuando el dióxido de carbono difunde hacia el líquido cefalorraquídeo, esto provoca que el dióxido de carbono, por reacción química normal, se va a hidratar y va a formar ácido carbónico y va a liberar protones. Y la liberación de protones va a hacer que el pH baje. Por lo tanto, el que estimula a los quimiorreceptores ya es el pH, no el dióxido de carbono. Entonces, fundamentalmente para tenerlo claro. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, esto está tomado de una publicación del mecanismo central de la regulación de la respiración y muestra claramente una serie de vías. Yo me voy a centrar solamente en la vía, por la vía de la alcalos, de la acidosis por retención de CO2, la acidosis por retención de CO2, y esta, como en todas células, para que una célula neuronal se active, lo que tiene que ocurrir es que el canal de potasio se cierre, ¿ya? O sea, por condiciones generales. ¿Sabes? También sabemos bien que hay otras señales que también son responsables de cerrar canales de potasio o provocar otro tipo de estimulación a nivel central. Pero, para este caso, opera bajo el mismo principio, un cierre de un canal de potasio. Este hace que esta neurona posteriormente genere una eferencia hacia el núcleo dorsal como al núcleo ventral, la cual las estimula. Y la estimulación de ellas tiene una eferencia sobre las neuronas motoras que van a conllevar el aumento de la ventilación. Entonces, tenemos que este núcleo central ya está siendo modulado fundamentalmente en este caso, por la retención de CO2 en una acidosis del centro respiratorio. Esto es como un resumen de los controles químicos de la ventilación, como de los controles no químicos de la ventilación, que no voy a detallarlo porque me imagino que ya los han visto. Bien, ¿qué pasa con los patrones respiratorios anómalos? Entonces nosotros aquí tenemos, este es el patrón de Cheyne-Stokes, que es un patrón de hiperventilación apnea, que es el que nosotros normalmente encontramos en la gente que sube a la altura. Este es un patrón que ustedes, si se les ocurre ir a Putre, ¿ya? Ustedes van a encontrar que no es necesario que estén durmiendo, ojo, ustedes tranquilitos, conversando después del almuerzo, ustedes si se prestan atención, se van a encontrar en un momento que van a estar haciendo el patrón de Cheyne-Stokes, ¿ya? El otro, la respiración de Biot, ¿ya? También está asociado a trastornos como de un patrón de hiperventilación, de un aumento sostenido. La respiración de Kaufman,
que es una cetoacidosis diabética, que es parecida a lo que nosotros hemos hablado. Y en este caso, esta es una respiración asistida, que por ejemplo en el caso de una ventilación mecánica, ustedes pueden tener distintos patrones. El tema es que estamos indicando que dependiendo de la condición clínica de la persona en la cual se puedan encontrar, ustedes pueden encontrar patrones ventilatorios distintos que tienen un origen, que tienen un origen de tipo central, en el cual la función de los quimioreceptores va a estar en conversación o en discusión más que en conversación. Ahora, debo decir que en el caso del patrón de Cheyne-Stokes de la altura, esto debo decir que es una respuesta fisiológica normal, no es un trastorno. Ya quiero hacer esa aclaración. Ahora, hay pacientes clínicos que tienen este mismo patrón de Cheyne-Stokes, pero es fundamentalmente asociado a trastornos como sobredosis de drogas o alguna congestión cardíaca, fundamentalmente una insuficiencia de tipo cardíaca. Bien, nosotros vamos a meternos ahora en las apneas del sueño, ¿ya? Y nos vamos a meter en el patrón más recurrente, que son las apneas obstructivas del sueño, y que fue reconocida también con apneas como el síndrome de Pitt-Wicki, que el patrón de apnea asociado a la obesidad. Y el síndrome de Pitt-Wicki está asociado a una obra de Charles Dickens, en donde uno de los personajes, que está marcado acá, The Fat Boys, ¿ya? Tiene las características típicas que uno puede reconocer en un paciente con síntomas de apnea del sueño asociados a obesidad, que es la somnolencia diurna, la falta de atención, ¿ya? Y demás. Me costó, desgraciadamente este libro tenía como 3 tomos, hasta que logré encontrar, porque yo pensé que Pitt-Wicki era justamente la persona, pero la persona era muy hábil, no se refería a él, se refería a este personaje. Pero fundamentalmente hacer esa referencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a nivel central del control respiratorio hay una pérdida de la sensibilidad de los quimiorreceptores debido a la estimulación sostenida o a la retención sostenida de CO2. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes obesos con síndrome de apnea obstructiva? Ustedes pueden ver, esta es una tomografía axial, y podemos ver una persona normal, en donde tenemos los cornetes nasales, tenemos la zona orofacial, la tráquea, y podemos ver que existe un gran camino para poder entrar el aire. Si nosotros vemos en el paciente, en este caso obeso, aquí tenemos la buena papada, tenemos, fíjense, la lengua que se proyecta hacia atrás, tenemos una reducción importante, por lo tanto, tenemos una reducción mecánica del patrón el patrón de la vía aérea, producto de una compresión mecánica de la vía aérea. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en un paciente obeso que está despierto, pero cuando está durmiendo, podemos ver que aquí, en la zona superior, que es esta porción de acá, esta zona se va a obstruir más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque normalmente la lengua propiamente tal, los pacientes obesos están con más infiltración de grasa. Tenemos que la musculatura del cuello también tiene bastante infiltración de grasa, y esto es musculatura esquelética, y cuando la musculatura esquelética en el sueño, ¿qué es lo que ocurre con la musculatura esquelética en el sueño? Esta se relaja, y al relajarse, toda esta impacta sobre la vía aérea superior. Y esto provoca, por lo tanto, provoca la condición de obstrucción de la vía aérea. ¿Y cómo se ve esto? En el patrón. Después vamos a ver la foto de la persona que está ahí arriba. Este es un patrón de apnea de tipo obstructiva. Tenemos el electroencefalograma, aquí tenemos el patrón normal, aquí está en la fase, hay una activación. Si ustedes se dan cuenta, el flujo de la vía aérea está cesado, pero los movimientos torácicos están activos. ¿Y por qué están activos los movimientos respiratorios? Es una pregunta para ustedes, chicos. ¿Por qué creen que en los pacientes obstructivos los movimientos tóraco-abdominales están activos?
y ustedes se dan cuenta, la saturación en esta persona cae. Porque la persona está sufriendo hipoxia con retención de CO2. Si ustedes se dan cuenta, la obstrucción es en el flujo aéreo, es decir, la obstrucción es en la vía de salida. Eso no quiere decir que los quimiorreceptores no estén activos, están activos porque están tratando de que la persona revierta la compresión que tiene producto del sueño. Entonces, cuando la persona inspira, ¿ya? Y aquí es donde siempre hago la analogía. Yo antiguamente me enojaba con mi papá porque él roncaba mucho, ¿ya? Y si uno lo mira, el ronquido es la evidencia mecánica de que tu papá volvió a respirar, porque antes no estaba respirando. Entonces, el esfuerzo diafragmático que tiene para poder revertir la resistencia de la vía aérea es producto justamente y que genera el evento del ronquido. Entonces, ¿qué es lo que es la diferencia con una apnea central? La apnea central no hay flujo aéreo, pero tampoco hay movimientos torácicos. Y la apnea mixta son eventos, o como bien indica, o sea, hay un cese del flujo aéreo, pero el patrón es un patrón de hipoventilación. Bueno, aquí tenemos, como decíamos aquí, fundamentalmente, en este caso, tenemos una gran masa abdominal. Recordemos que la obesidad, clínicamente o respiratoriamente hablando, es un patrón restrictivo, ¿ya? Porque dificulta el trabajo respiratorio, y con esta tremenda masa abdominal que tenemos acá, lo que conlleva es que el abdomen también se va a meter por debajo del tórax, disminuyendo la capacidad de excursión del pulmón. Por lo tanto, es un patrón restrictivo. Bueno, aquí tenemos el mismo diagrama, solamente para mostrarlo más grande. La diferencia entre una apnea central y la apnea central, ustedes, es que no ven expansión del tórax o no ven movimientos abdominales. En cambio, las obstructivas, ustedes tienen movimientos tóraco-abdominales, pero no tienen flujo aéreo, no se mueve aire hacia el interior. Algunas de las características de las apneas de tipo obstructivas y no obstructivas fundamentalmente están asociadas a la tendencia a que los periodos de apneas son prolongados, a diferencia de las apneas centrales. Las apneas centrales tienden a ser más frecuentes pero más cortas, ¿ya? Las apneas obstructivas normalmente son superiores a 30 segundos. Se supone que hay una baja sensibilidad de los quimioreceptores a oxígeno y CO2, pero eso es más que nada producto de la dificultad que podría estar asociada. Y sería la causa de la muerte súbita de los niños, pero ojo, esta causa de muerte súbita, el síndrome de muerte súbita de los niños, pero la muerte súbita de los niños fundamentalmente ocurre en los niños prematuros. Y eso ocurre porque la maduración la maduración de las vías nerviosas en el último periodo fetal no se establece. Entonces, por lo tanto, ustedes no sé si recordarán, pero el feto inútero, cuando la mamá tiene una contracción uterina, el feto como reflejo hace cese de los movimientos respiratorios. Entonces, la muerte súbita de los niños prematuros fundamentalmente está asociada a que cuando el niño hace una apnea, el comportamiento del recién nacido prematuro va a ser hacer apneas. Pero no, y la razón de la causa de muerte es que el niño no necesariamente va a reiniciar la respiración porque el feto inútero tiene CO2 más altas que la que nosotros conocemos. O sea, no tienen 40, tienen 45, 46 milímetros de mercurio en CO2. Entonces hay cambios de las sensibilidades y es correcto a eso, ¿ya? Pero fundamentalmente aclara que este síndrome de muerte súbita del niño está más que nada asociado a ello. Cuando las apneas obstructivas se mantienen y son severas, obviamente tendremos que entrar al uso de mecánica de estos ventiladores mecánicos portátiles, que es el CPAP, que en realidad lo que hace es como muestra la figura acá, un CPAP es un ventilador que mete aire a presión para poder revertir la resistencia a la vía aérea para que la persona pueda respirar.
Cirugía del tejido blando obstructivo, o sea, eso es trabajo fundamentalmente en lengua, fundamentalmente, y en el paladar blando, fundamentalmente cuando hay fundamentalmente el tema de los ronquidos. Hay personas que son delgadas, que roncan mucho, pero eso es producto del paladar blando, que se impacta sobre la tráquea, sobre el fondo de la tráquea, y genera el aleteo con el ruido, pero no está asociado eso a apneas. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Sí? Entonces, una persona que tiene como mucho ronquido por la obesidad y obstructiva y todo eso, ¿cómo usted cree que se puede como tratar o mejorar usted con su conocimiento? Bueno, en realidad, lo que estaba indicando hace un momento atrás, bueno, lo primero es bajar de peso. O sea, esa es la primera gran estrategia. Y hay las cintas métricas que uno normalmente usa para medirse la cintura, por ejemplo, uno la puede usar para medir el grosor del cuello, ¿ya? Por ejemplo, si una persona con un grosor de cuello superior a 43 tiene mayor probabilidad de hacer apneas de tipo obstructivas. Cuando tú pones en un programa de ejercicio y reducción de peso, tú lo que vas a hacer inevitablemente es reducir la infiltración de grasa entre el músculo. Y eso obviamente va a hacer que el grosor del cuello se va a reducir, ¿ya? Hay maniobras que también, bueno, hay una serie de maniobras mecánicas que tratan de evitar que la persona, porque una persona cuando cuando duerme de espalda, ¿ya? Y se queda dormido, la musculatura esquelética, como sabemos bien, se inactiva en el sueño profundo. Y eso hace que el músculo se relaje. Entonces, claro, el control postural durante la noche evita la retención de CO2 y permite que el control central de la ventilación mantenga la respiración durante el sueño, ¿ya? Entonces, por eso uno se da vuelta. Cuando tú estás durmiendo, normalmente, cuando tú te das vuelta, quiere decir que lo que empieza a ocurrir es que a ver, si tú te quedas acostado solamente de espalda, ¿ya? Lo que empieza a ocurrir es que obviamente el músculo se relaja y empieza a haber una tendencia a retener CO2. Cuando empieza a retenerse mucho CO2 en función del oxígeno, esto va a provocar un efecto que se llama el despertar, ¿ya? Y el despertar va a hacer que tú te gires, fundamentalmente para poder recircular los gases a nivel torácico y obviamente puedas mantener una buena oxigenación. Entonces, esa secuencia en las personas con apneas del sueño producen un aumento de la secuencia de los despertares transitorios, ¿ya? Entonces, lo más importante es actuar mecánicamente dependiendo del grado de severidad de la persona. Si yo tengo una persona que pesa 100 kilos, pero claro, mide 1,80 m, tú no lo vas a ver obeso. Va a ver un tipo alto marceteado, ¿ya? Pero si tú tienes una persona que mide 1,60 m y pesa 100 kilos, tú vas a decir, esta persona es un obeso mórbido. Entonces hay que tener presente que hay muchas características que están dadas por el somatotipo y las características propias de la persona. Entonces, lo principal es, primera estrategia, bajar de peso, hacer ejercicio, ¿ya? Que va a favorecer en este caso el potencial aeróbico de la persona. Esa es la primera instancia. Si tú te encuentras con una persona que te llega, porque les va a llegar a ustedes profesionalmente en el futuro, les va a llegar pacientes obesos mórbidos, ponte tú, personas con IMC de 40, con un cuello que no se diferencia del tórax, o sea, la persona no va a tener cuello. Entonces, y la persona te dice que no duerme, ¿ya? La persona dice que se queda dormido, es un chofer y necesita manejar, y tú lo miras y tiene la cara, un tono de piel de color ceniza, y dice, no, esta persona, como dicen, está para el cajón. Entonces, a esa persona tú tienes que actuar de manera más rápida, y lo más rápido para actuar con él es ponerle un CPAP, ¿ya? No sacas nada con ponerle oxígeno con naricera a él, porque la vía aérea está obstruida. Tú tienes que meterle oxígeno, aire, a presión para que el oxígeno entre a los pulmones. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tengo que actuar dependiendo siempre
la primera decisión que ustedes tienen que tienen que tener presente es cómo salvo la vida de esta persona o dilato la posibilidad de poder intervenir con él a más largo tiempo, ¿ya? Porque si la persona, claro, tiene un IMC de 40, tú no vas a bajarlo de un IMC de 40 a un IMC de 30, porque te vas a demorar por lo menos más de un año en poder llegar a eso. Pero entre medio, el paciente se te puede morir. Entonces, lo que yo tengo que hacer es intervenir de manera tal de asegurarme que la persona pueda tener una mejor calidad de vida mientras lo logro estabilizar, ¿ya? Entonces, la primera medida de acción es CPAP, y si puedes intervenir quirúrgicamente con él para tratar de mejorar un poco más la vía aérea, eso se puede hacer, ¿ya? Pero la intervención fundamentalmente está en actuar lo más temprano posible para evitar las consecuencias fisiopatológicas y clínicas que va a tener el efecto recurrente de las apneas, ¿ya? No sé si te respondo a propósito de que me preguntó. Sí, Christopher le preguntó. Sí, justo, bueno, mi pregunta iba más dirigida como a la segunda cosa que usted respondió. Si llegó un paciente que era muy obeso o que tenía apnea de ese tipo, ¿cómo lo podíamos hacer para que se baje rápido? Y ahí responder la pregunta. Así que muchísimas gracias. Sí. Lo primero que hay que hacer siempre, muchachos, el criterio es, primero, sálvalo, después estabilízalo. El concepto es prácticamente el concepto del triage. Primero lo salvas y después ves qué haces con lo que viene después, ¿ya? Porque sabes que obviamente lograr que esa persona baje de peso, entrar a una cirugía bariátrica, eso significa trabajo con psicólogos, con nutricionistas y demás, para que esta persona baje 20, 30, 40 o más kilos, y eso se va a demorar mucho tiempo. Y lo que tengo que evitar es que vuelva a caer, porque si yo intervengo con él en forma temprana, la expectativa y calidad de vida que le voy a conseguir a esa persona es mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque, como si ustedes se dan cuenta, en el diagrama que tenemos acá, cuando uno cae en sueño, ¿ya? Y me imagino, Daniel, ¿tú viste con ellos sueño en neuro? No he visto sueño todavía, lo vamos a ver en el segundo semestre. Ya, bueno, cuando una persona cae en sueño, ustedes saben que el sueño tiene 4 fases, ¿cierto? ¿Ya? Y las primeras fases son las más importantes, que son las de la fase del sueño profundo. Y como todo patrón respiratorio, cuando uno cae en sueño, ¿por qué normalmente, o sea, cuando uno duerme, normalmente tiende a retener más dióxido de carbono y hacer un grado de hipoxia moderada, o sea, muy, muy baja, porque uno hipoventila producto del sueño? ¿Y por qué hipoventila? Porque la tasa metabólica tuya disminuyó, porque obviamente tú pasas a la fase de sueño profundo, el tono es parasimpático fundamentalmente, ¿ya? Porque recordemos que la fase del sueño es la zona de reparación del organismo, a nivel central, como cardíaco y respiratorio. Por eso pasamos a una fase de un tono más vagal. Entonces, y eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, tu tasa metabólica disminuye, no necesitas ventilar más, pero por lo tanto tienes que frenar a los estímulos, a los quimiorreceptores, para que no estén disparando a la primera elevada de CO2, ¿ya? Sin embargo, las apneas de tipo recurrentes tiene el problema, porque la apnea lo que va a producir es que se retenga CO2 y oxígeno, cuando estas son de mayor intensidad. Y claro, va a conllevar al despertar transitorio, que va a producir el fin de la apnea, hasta que nuevamente caiga en el ciclo del patrón de hiperventilación, o sea, de apnea y despertar. El tema es que si esto se repite en el tiempo, la apnea, producto de la activación de los quimiorreceptores, conlleva el aumento de la inspiración. Y estas presiones pleurales negativas producen un aumento clínico en el tiempo de la poscarga ventricular, ¿ya? Los gases sanguíneos, la inestabilidad de los gases sanguíneos producen arritmias, fundamentalmente porque entra oxígeno, sale oxígeno,
y esto inevitablemente conlleva a un aumento de la descarga simpática y parasimpática, y esto provoca las arritmias, y obviamente esto se va escalando en el tiempo, que puede conllevar a trastornos arritmogénicos mayores. La hipoxia ya sabemos que produce vasoconstricción pulmonar, y sabemos que la hipoxia a nivel periférico produce vasoconstricción periférica, y la consecuencia clínica de ello son cardiopatías coronarias, hipertensión pulmonar, y esta, por ejemplo, la cardiopatía coronaria y la hipertensión sistémica son posteriormente las causas severas del infarto, de los AVE y los accidentes cerebrovasculares y coronarios. Esas son las causas de muerte de las personas, con una mayor prevalencia y un mayor daño clínico o un impacto en la calidad de vida de las personas. Y en la parte neurológica, o sea, fundamentalmente, el sueño fragmentado producto del despertar transitorio produce una condición de sueño reparador. De ahí viene el concepto del Fat Boy de Charles Dickens en el síndrome de Pickwicky. Fundamentalmente la persona tiende a quedarse dormida. Estás hablando con ella y se te empieza a quedar dormida en una conversación, después en el cine. Trastornos intelectuales, hay una depresión cognitiva que están presentes, y producto de esta somnolencia, trastornos intelectuales, hay un cambio en la personalidad que fundamentalmente hace la irritabilidad. Entonces, cada uno de estos eventos es un evento escalado que se conlleva en lo que ustedes lo que se van a encontrar es con esto, fundamentalmente con la clínica. Pero para que esto haya llegado a esta instancia, aquí pasaron 10, 20 años en que la persona, la familia generaliza el concepto de la apnea o del ronquido. Y ahí ustedes clínicamente tienen que tener como se dice, la oreja muy bien parada para tener noción de lo que está pasando. Esto es exactamente lo mismo, porque obviamente es el ciclo, obviamente, entre la activación de la estimulación por la obstrucción y la activación de los músculos superiores para el fin de la obstrucción propiamente tal. Perdón. Y este es lo mismo fundamentalmente de los mecanismos asociados a la apnea, asociado al cambio de las presiones fundamentalmente, y la activación de la musculatura superior. Y si tienen la oportunidad, chicos, léanlo. Es un capítulo largo, son casi 60 páginas de la Physiological Review, que es de Dempsey, que muestra el diagrama y la mirada de eventos que conlleva a la patología. Es decir, desde la apnea del sueño crónica intermitente, tiene una activación sobre el sistema nervioso central, sobre los cuerpos carotídeos, un aumento de la descarga simpática que tiene impacto en la liberación de células T, en la modificación del árbol bronquial y a nivel de riñón, fundamentalmente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso me imagino que con Daniel ya lo vieron al detalle. Esto a nivel del árbol arterial va a producir disfunción endotelial, aumento de la resistencia, aterosclerosis y endurecimiento de las arterias, lo cual va a conllevar obviamente a disfunciones de tipo cardíaca o infarto cardíaco. Entonces, si se dan cuenta, este diagrama, y si tienen la posibilidad, no es una obligación, pero si tienen tiempo entre medio por ahí, es un texto que ya tiene más de 10 años, pero creo que no está caduco en los contenidos que ustedes requieren, porque tiene una muy buena revisión de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que subyacen en la clínica. Así que ¿ya dejé de compartir? Sí. Sí. Acabas, sí. Sí, viste, ahora estuve más ordenadito, Daniel, terminé a la hora para que los chicos no se me arranquen. Muy bien. Así que, chicos, si tienen alguna consulta que hacerme, aprovechen. Si no, hoy agradezco a los compañeros que me mandaron su versión de la tarea, así que se las voy a revisar y se las voy a mandar después con comentarios, ¿ya? Vale. Así que agradezco a los que se hicieron el trabajo de mandármelo, así que muchas gracias.
Así que quedan los chicos listos entonces. Sí, estamos listos, entonces vamos a detener la Recording grabación. stopped.